Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros estudiando, reflexionando sobre el segundo libro de Samuel. Y hoy queremos subrayar, estudiar en nuestro curso bíblico el versículo 13. David aumentó su fama al regresar del Valle de la Sal, donde mató 18,000 edomitas. Entonces, esto es lo que nos presenta en este momento el capítulo 8, versículo 13 de este segundo libro de Samuel. Esto de que aumentó su fama, que David entra entonces a ser muy reconocido, su fama, pero sobre todo dice al regresar del Valle de la Sal. Este versículo, queridos amigos, dentro del contexto histórico, forma parte de un resumen militar del accionar de David, de todos los logros de David. A lo largo del capítulo 8 de este segundo libro de Samuel, el texto enumera también cómo David consolida su poder a través de una serie de campañas militares. Lleva cada una de estas acciones de David. Ahora, en el capítulo 8 y este versículo 13 se menciona la victoria en el Valle de la Sal, Emek Hamelach. Esto probablemente era una región árida, allí en el sur del Mar Muerto. Ahí recuerden que ahí tenemos el lugar de la sal, prácticamente, Mar Muerto, que es un punto crucial de control para el comercio. Está un poquitito más al sur y claro, para el comercio porque es el lugar por donde se va pasando. Ahí esa parte es tierra seca y por lo tanto era mucho más factible pasar por esos lugares y es un punto crucial, decimos. Pero ¿por qué también punto crucial? Porque ahí hay lugares montañosos y siempre cruzar las montañas no es fácil. Entonces ellos ponen a la tapé moro y balareazata de un lugar a otro hacia la otra región. Es lo que hoy en día podemos decir la Jordania y por otra parte ya Israel. Pero ahí nosotros encontramos la parte rocosa y también está la parte del desierto, que es una parte mucho más baja, pero siempre estos son lugares no tan grandes, tan extensos, donde uno, en la medida en que tiene el control sobre esos lugares, también se vuelven lugares cruciales para el control sobre el comercio y también militarmente controles estratégicos que podían tener. Ahora, este relato que nosotros tenemos en el versículo 13, que David aumentó su fama al regresar del Valle de la Sal, donde mató 18,000 edomitas, corresponde y amplifica lo que tenemos en otros pasajes bíblicos
aunque con pequeñas diferencias, ¿verdad?, con otros pasajes bíblicos, por ejemplo, el libro de las Crónicas, el capítulo 18, versículo 12 del primer libro de las Crónicas, ahí se menciona a Abisai, comandante de David, como el ejecutor de esta victoria. Es Abisai el que ahí tiene, esa es la diferencia. Sin embargo, aquí estamos viendo que es David mismo, o por lo menos se le pone en la lista de los triunfos y de las ejecuciones de David. El redactor sagrado en Samuel, por lo tanto, subraya que aunque los comandantes luchaban, el renombre, siempre el Shem, el nombre, Shum, poner, establecer, el nombre que establece, se lo lleva David, es decir, el que está al frente del ejército. Como vamos a decirle, el que venció la guerra del Chaco. Entonces, Mariscal Estigarribia, ¿verdad? Mariscal Estigarribia. Eso no quiere decir que él fue y le mató 1 a 1, lo que sea, él venció las batallas, sino que es el comandante, es el que está al frente. Imagínense la gran responsabilidad que tendría que haber tenido este general, ¿verdad? Este comandante que estaba al frente de una guerra. No es cualquier cosa, ¿verdad? Y por lo tanto, así también. Aquí, a pesar de que en el libro de las Crónicas se nos pone que Abisai, que es sobrino justamente de David también, es el que lleva adelante esa lucha, el nombre, el renombre, la fama, recae sobre David, mostrando así su legitimidad de rey. Él es el rey, entonces la fama cae siempre sobre el rey. Y también todo esto nos hace entender que tiene un respaldo divino, es decir, es Dios el que le está respaldando para que David llegue a esta victoria, a este triunfo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Comunicado de la Junta Directiva de Conferpar. Sobre los hechos ocurridos durante la peregrinación del 16 de julio de 2025. La Junta Directiva de la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Paraguay, Conferpar, desea manifestarse públicamente en relación con las declaraciones realizadas por el comisario Ricardo Chaparro y el viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, sobre la intervención policial durante nuestra reciente peregrinación con sentido orante y profético, realizada el pasado 16 de julio. 1. Reafirmamos que lo realizado fue una peregrinación. Esta peregrinación, como todo gesto de fe, integró nuestra oración y reflexión con la realidad concreta del pueblo paraguayo. Nosotros también somos parte del pueblo y compartimos sus dolores, anhelos y esperanzas. Por eso, caminar por nuestras calles con los pies descalzos, con cantos, signos, silencios y también con carteles, forma parte de nuestra manera de orar y de hacer presente el clamor de los más humildes. 2. No fue una desnaturalización del acto religioso exhibir un cartel que pedía la reforma del transporte público como señaló el comisario Chaparro. Todo lo contrario. La fe cristiana es profundamente encarnada y comprometida,
y no puede silenciarse ante las injusticias que afectan a miles de paraguayos y paraguayas que padecen a diario un sistema de transporte deficiente, inseguro y deshumanizante. El Evangelio no se reduce a los templos, sino que nos llama a ser luz del mundo y sal de la tierra. Mateo 5, 13, 16. 3. Lamentamos profundamente la intervención de agentes policiales que intentaron censurar un signo legítimo de denuncia evangélica, en un contexto pacífico, religioso y respetuoso. Esta acción constituye un hecho preocupante para la libertad de expresión y de conciencia en el marco de un Estado democrático. 4. Rechazamos la afirmación de que se contamina una procesión religiosa, al introducir en ella el clamor del pueblo. La historia de la Iglesia y de la vida consagrada está llena de ejemplos de mujeres y hombres que, por fidelidad a Dios, alzaron su voz profética frente a las estructuras de pecado e injusticia. Nos inspira el ejemplo de tantos santos y santas que hicieron de su fe un camino de compromiso con los más pobres y excluidos. 5. Lamentamos que las autoridades, basándose en información errónea, nieguen un procedimiento policial realizado públicamente y eludan su deber de investigar de oficio, trasladando al ciudadano la carga de denunciar. 6. Finalmente, agradecemos el acompañamiento respetuoso de muchos agentes policiales durante el trayecto original, y pedimos a las autoridades nacionales que no conviertan un gesto espiritual y solidario en un hecho polémico. La libertad religiosa incluye también el derecho de los creyentes a expresar públicamente sus convicciones en relación con la justicia social. Continuaremos caminando junto al pueblo paraguayo como peregrinos de la esperanza, y seguiremos denunciando con firmeza evangélica y con respeto todo aquello que atenta contra la dignidad humana. Asunción, 23 de julio de 2025. Junta Directiva de Conferpar. Conferencia de Religiosos y Religiosas del Paraguay. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ven a mi herida, ven y sáname, ven a mi tristeza, ven consuélame, ven aquí a mi alma, acompáñame, Espíritu Santo, ven. Ven a mis angustias, reconfórtame, ven a mis dolores, ven y cálmame, ven a mis rencores, purifícame, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, inunda mi vida, lléname de ti, refúgiame bajo tus alas, abraza mi alma con tu voz.
mis sueños, ven, inspírame. Ven aquí a mi historia, ven, habítame. Espíritu Santo, ven. Ven aquí a mi duelo, ven, abrázame. Ven a mis desvelos, tranquilízame. Ven a mi pecado, ven y sálvame. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, inunda mi vida, lléname de ti, refúgiame bajo tus alas, abraza mi alma con tu bondad. Ven, Espíritu Santo, inunda mi vida, lléname de ti, transforma mi ser a tu amor. Yo quiero nacer en ti, Espíritu de Dios. Transforma mi ser a tu amor. Yo quiero nacer en ti, Espíritu de Dios. El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María, San Ireneo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 13. Decíamos que encontramos en estos pasajes las conquistas de David, es decir, como un resumen. Y el versículo 13 dice: David aumentó su fama al regresar del valle de la Sal, donde mató 18.000 edomitas. Esto mismo encontramos también en el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 18, 12. Pero ahí hay una pequeña diferencia porque decíamos que se le atribuye a Abisai. Abisai es el sobrino de David. Ahora, cuando nosotros miramos desde el aspecto teológico, que David aumenta su fama cuando regresa de este valle del sol. Y la intención teológica subyacente es mostrar siempre cómo Yahvé es el que bendice a su ungido. Primero eso.
Yahvé bendice a su ungido. Yahvé que le ha elegido, que le ha llamado, que le ha dado esta vocación a David. Entonces es Yahvé el que va venciendo a través de su ungido, porque Yahvé le está también ungiendo, le unge, le da el poder, le da la victoria, en síntesis, a David. Y todas estas glorias que él tiene, esta fama, viene justamente porque Yahvé le está regalando a David sobre todas estas naciones. Desde nuestro contexto histórico, queridos amigos, este enfrentamiento con los edomitas, llamados aquí sirios, posiblemente por una confusión más bien textual que se les llama sirios, porque la Siria está allá al norte, bien arriba. Pero en fin, algunas versiones hebreas parece que tienen esa palabra y les llaman sirios. Se sitúa en una etapa en la que Israel comenzaba a establecerse como potencia también regional bajo David. Oficialmente entonces David va teniendo un poder regional. David se va extendiendo dentro de la región y por lo tanto la fuerza también militar y la fuerza bélica de David va aumentando. Ahora, el Emek, decíamos, Valle de la Sal, el Emek Hamela, era una región salina que dividía territorios edomitas e israelitas, de los edomitas y de los israelitas en este caso. Y por eso que nosotros miramos un poco esta situación, porque al ser una divisoria, aquí pues tenemos, ¿verdad? Incluso nosotros decimos lo del mar de la sal, le llamaban ellos. El mar muerto decimos nosotros. Nosotros tenemos el mar muerto por la cuestión de que en la sal prácticamente no hay vida, no hay posibilidad de vida, Y por eso se le llama mar muerto. Pero aquí también en la Biblia aparece el mar de la sal, justamente. El Emek Hamela, que es una región salina. Y que aquí nosotros encontramos esta división entre los edomitas y los israelitas. La sal no solo era recurso estratégico, sino que también simbólicamente asociada a la pertenencia y a la pureza en los tratados bíblicos. Aquí había un Berit Melach. Berit Melach. Berit Melach quiere decir alianza de sal. Alianza de sal. En el hebreo antiguo el término para hacerse de renombre es justamente Vaya'az David Shem. Vaya'az David Shem. Y esta estructura verbal muestra acción intensa en tiempo perfecto, ciertamente consecutivo, que en hebreo bíblico eso indica narrativa histórica, con énfasis en el desarrollo continuo de los hechos. Esta es entonces una acción continua que se está realizando, que David continuamente está en, casi diríamos como en pie de guerra, pero por el hecho de que él va conquistando, él va entrando cada vez más y conquistando cada vez más el territorio. Y por eso la fuerza bélica y la fuerza militar de David nos da a entender que ahora ya no es más de una pequeña porción de la tierra, sino que se vuelve ya regional. Esto es lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Que dentro del contexto histórico sucedía en esas regiones. Por lo menos los habitantes de esas regiones se encontraban en estas situaciones. Ahora, desde un contexto cultural y antropológico también es importante que miremos, porque los reyes que alcanzaban victorias militares eran considerados hombres también de renombre. Y por eso aparece aquí David, aumentó su fama al regresar del Valle de la Sal, donde mató 18,000 edomitas.
Volvemos nosotros enseguida con más en el Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como todos los días, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. Hoy en este primer día del mes de agosto, en que celebramos también a este gran santo de la Iglesia, San Alfonso María de Ligorio. Él es obispo y doctor de la Iglesia. Queridos amigos, la palabra del Señor desde el libro de Levítico, capítulo 23, 1, luego del 4 al 11, del 15 al 16 y el 27 más del 34b al 37. El Señor dijo a Moisés: estas son las festividades del Señor en las que convocarán a asamblea litúrgica. El día 14 del primer mes al atardecer es la fiesta de la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura, dedicada al Señor. Comerán panes sin levadura durante 7 días. El primer día de estos se reunirán en la asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo. Y así, queridos amigos, continúa esta lectura que es muy interesante, como el Señor le está dando algunas indicaciones de las fiestas litúrgicas, dice, en que se van a reunir. Queridos amigos, ¿cuál es el objetivo de esta reunión? ¿Cuál es el objetivo de esta asamblea, de esta iglesia? Upeñan de atino cojina ñandeña bojera, upean con la iglesia, upean con la iglesia ñandeya eayepa. Peñan de atimiña ñojendu jangua. Y la fiesta litúrgica significa una de las cosas muy importantes para nuestra vida de comunidad. El tercer mandamiento de la ley de Dios dice: santificarás la fiesta. Sambaere upea y ñande. Porque ñande atemi mantenango y catujanguaishala ñañojendu ayeva. Hayayojalju. Y por eso, entre comillas, siempre tenemos este gran motivo. En primer lugar, para dar gracias a Dios. El agradecimiento, el alabar, el encontrarnos. Y luego, queridos amigos, también el fortalecernos. Es decir, con la misma palabra del Señor, peñan de atiro, en pero ya mi sahabe, peñan de confesa miro, lleva, ya esa miñan de la pisacuera, vea ya esa la daña y me hay, ya neño lleva, sino que toda una comunidad que nos acompaña. Pidamos esta gracia especialmente hoy también al Señor, que nosotros seamos fieles, asidos siempre a la escucha de la palabra de Dios y principalmente a la escucha de nuestros propios hermanos que nos reunimos en la asamblea. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Me preguntas hoy, sondeas mi corazón y caigo en cuenta de lo poco que he entregado. He estado distraída, dices lo quiero todo. ¿De qué me vale reservarme entera nada? Me despojo, entrego todo, en ti confío. Me has dado un nuevo corazón, Señor, tan limpio como el río, y me refresco en cada gota de este amor, amor que contigo ha nacido. Ya no me pierdo ni un segundo, no, 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 poder sentirme vivo. Valdrá la pena dar la vida, vida, vida entera por ti, amor mío. Solo por ti, amor mío. Oh, 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 oh. Vale la pena, sí que vale la pena soltar la rienda pa' que tú la sostengas. Y si me pierdo, ahí estás tú, todo lo tengo en ti, Jesús. Vale la pena, sí que vale la pena En tu presencia vivir la vida entera. No, no he perdido la razón. Es que me has dado un nuevo corazón. Me has dado un nuevo corazón, Señor, tan limpio como el río,
Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Y estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 8, versículo 13 tenemos aquí. Y bueno, nosotros decíamos que la fama también de estos reyes se daban por el hecho de sus triunfos. Los triunfos militares, los triunfos que ellos tenían. Y una expresión que implica el nombre, el Shem, implica siempre autoridad. Este es de nombre, decimos nosotros. También nosotros tenemos otras expresiones, pero eso ya a nivel nuestro, ¿verdad? De nuestra modernidad. Este hombre es de familia. Pero la familia tiene un apellido, ¿entienden? O es de apellido. O también decimos de nombre en el sentido renombre, tiene un nombre que es conocido, que es aplaudido. Por lo tanto, implica autoridad también, el Shem implica autoridad, implica el honor de ese nombre y también implica un tipo de inmortalidad. ¿En qué sentido? En el sentido de la cultura, una inmortalidad en el sentido del renombre que queda, es decir, la fama, por eso se le dice la fama. Pero en la mentalidad semita, el nombre no es solo fama, sino que es esencia, identidad activa. Identidad activa. El nombre es esencia, quiere decir que hace parte del ser ontológico, de lo que yo soy, de lo que yo transmito, de quién soy, ¿verdad? ¿Verdad? Sino que el nombre implica ese honor e implica esa identidad activa de la persona. Ahora, los pueblos como Edom o Moab mantenían tradiciones de veneración con sus líderes guerreros. Pero Israel, a través de textos como este, santifica las victorias como obras de Yahvé en sus elegidos, usando verbos teológicos como Shem, nombre, o si no, Nafsal, librar, rescatar, que era una raíz habitual en la historia deuteronomista. Queridos amigos, es muy importante esto, ¿verdad? Porque la veneración que ellos le tenían a sus líderes, a Bequeta y a David. Y por eso es que nosotros hasta ahora prácticamente, porque la Biblia a David lo pone en primer lugar, lo ensalza, pero ciertamente que no hace como los otros pueblos. Los otros pueblos siempre miraban al héroe, oye, Popete, la héroe. Y el héroe es entonces el number one. Sin embargo, la Biblia te pone la fama del héroe, pero todo se lo atribuye como victoria del Señor. Eso es lo que estuvimos diciendo, ¿verdad? O sea, el nombre mismo es ese nombre que se le atribuye, el nombre que se le atribuye a Dios.
la fama será de Dios, pero por medio, en este caso, de David. Pero Ñandillarajena, el Señor, ¿verdad? Sebaot, el Dios de las guerras, el Dios de las batallas. Para entender mejor todo esto, hay algunas palabras claves que encontramos aquí, palabras bien profundas, y lo primero sería el Shem, el renombre que se le da entonces a este personaje, en este caso David. La raíz sería Shum, poner, establecer, o sea que el nombre, el Shem, sería algo que uno pone, establece, da a conocer, tiene autoridad, tiene poder. El nombre en la Biblia es más que identificación, sino que representa el carácter, representa la autoridad y representa un propósito. Carácter, autoridad y propósito. El nombre como tal. El carácter de por sí, ¿verdad? Porque aquí, ¿quién es este personaje? ¿Qué carácter? ¿Cómo se manifiesta? A través de ese carácter yo voy a conocer y le voy a dar ese Shem, ese nombre. Pero ese carácter también que representa una autoridad porque tendrá que tomar decisiones y tendrá que tomar acciones. Carácter, decisión. Y luego, queridos amigos, va a tomar decisiones, pero siempre mirando a lo esencial. Lo esencial que quiere decir el nombre. Poner, establecer, regir. Lo esencial entonces que se está configurando en ese nombre, en esa persona. Autoridad, este carácter y un propósito. Va el areipotá, va el areyaposea, mooto palar, yahata ñaína. Cada uno de los nombres es tan interesante, ¿verdad? Porque sobre todo en el hebreo, cada nombre tiene un significado. Y un significado también de acuerdo a la misma acción que va a realizar ese personaje. Y viene a ser una acción, vamos a decirlo así, una acción teológica, una acción a favor del pueblo, una acción a favor de la gente. Siempre figura que está legitimada o legitimizada por Dios mismo. Es Dios entonces el que le da esa legitimidad. Ahora, una de estas palabras, además de Shem, tenemos la otra que es Vayas, decíamos, Vayas, se hizo, Vayas. Significa entonces que el accionar es parte esencial y fundamental de lo que uno va proponiendo. Diga tú entonces la ya ende, ya neñe erei, sino que después se tiene que manifestar y se tiene que realizar. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La larga fila disminuía a medida que cada uno de los pobres recibía la ración acostumbrada en la portería del convento de los redentoristas de Nocera. Y cuando el sol se acercaba al cenit, una anciana desvalida llegó con dificultad a la puerta en el momento en que las provisiones se habían acabado. Desolada prorrumpió en llanto y entre sollozos reclamó la presencia de San Alfonso María de Ligorio, quien regularmente la atendía y a más de consuelo, siempre le daba una generosa ayuda con la que ella y su nieto sobrevivían durante el mes. Pero luego de esperar un buen rato bajo el sol calcinante, salió el portero del monasterio
y le informó que San Alfonso María de Ligorio se encontraba en Nápoles. Entonces la mujer, resignada, secó sus lágrimas, emprendió el regreso a casa, pero al pasar por la iglesia decidió entrar a ella para pedirle a Dios que supliera sus necesidades y de rodillas, embebida en la oración, perdió la noción del tiempo, hasta que sintió que le tocaban el hombro y al levantar la vista vio a su lado a San Alfonso María de Ligorio, que la miraba dulcemente y a continuación le ayudó a levantarse. La acompañó hasta la puerta y tras entregarle una bolsa con el dinero suficiente para abastecerse de comida durante los 3 meses siguientes, volvió a entrar al templo sin darle la oportunidad de que le agradeciera. 90 días después, cuando sus provisiones se agotaron, la anciana volvió al convento y en su puerta estaba esperándola con la consabida bolsa de dinero San Alfonso María de Ligorio, que acababa de llegar de Nápoles. Alfonso María de Ligorio, nacido el 27 de septiembre de 1696 en Nápoles, Italia, por ser el hijo mayor de José de Ligorio, cabeza de una acaudalada y noble familia napolitana, estaba destinado a sucederle como líder del clan y por eso recibió una esmerada formación, la cual, apuntalada en su aguda inteligencia, aprovechó de tal forma que luego de terminar sus estudios de matemáticas, literatura, geografía, arquitectura, música, pintura, arte y gramática, se matriculó en la Universidad de Nápoles, de la que egresó a los 16 años, en 1712, como doctor en Derecho Civil y Derecho Canónico, con notas sobresalientes, e inmediatamente comenzó a ejercer su profesión. En poco tiempo el precoz abogado se convirtió en el jurisconsulto más eminente de la ciudad porque sus conocimientos, su elocuencia y la consistencia de sus argumentos fue invencible durante 8 años en los tribunales y por ello a los 24 años le encomendaron la defensa de la familia Orsini en un enconado pleito que por unas propiedades sostenía con el duque de Toscana. Y la brillante exposición hecha en el juicio por Alfonso María de Ligorio, que le auguraba una resonante victoria, se desmoronó porque él, confiando en la buena fe de los jueces, firmó un documento sin leerlo previamente y al perder la causa, decidió abandonar su promisoria carrera y se refugió en el convento de los Lazaristas, en donde, después de varios meses de oración y ayuno, una voz celestial le ordenó: «Deja el mundo y sígueme», lo cual hizo con presteza, tras renunciar a su herencia y dejar su espada, símbolo de su estatus, ante el altar de la Virgen, en la iglesia de Santa María de la Redención de los Cautivos de Nápoles. A pesar de la cerrada oposición de su padre, al cabo de 2 meses, San Alfonso María de Ligorio obtuvo su permiso para abrazar la vida religiosa. Entonces se enfrascó en sus estudios de teología y se adentró en las Sagradas Escrituras, con un especial recogimiento reforzado por la oración, el ayuno, la mortificación corporal. Luego de recibir el diaconado fue comisionado para predicar y el pueblo napolitano, que estaba acostumbrado a escucharlo en el foro judicial, quedó subyugado con su nueva faceta y lo seguía a todas partes. Tras recibir la ordenación sacerdotal, cuando contaba 30 años, el 21 de diciembre de 1726, a su predicación en las iglesias tuvo que agregarle, por encargo del arzobispo, la dirección de los ejercicios espirituales de todo el clero napolitano. Y cuando bajaba del púlpito, siempre lo esperaba una interminable fila de penitentes en las puertas de su confesionario. Luego San Alfonso María de Ligorio se iba a visitar a los enfermos en los hospitales y a continuación recorría las calles en las que evangelizaba a los vagos y abandonados. Al retornar a su casa se sentaba a escribir hasta la madrugada y el amanecer lo sorprendía orando. Tal derroche de energía y celo apostólico le pasó factura y sus médicos le recomendaron un merecido descanso en una pequeña población llamada Scala, en la que se percató del abandono espiritual de sus habitantes. Entonces se olvidó de sus dolencias y se dedicó a rescatarlos. Reorganizó el convento local y con sus monjas fundó la congregación de las Redentoristas, pero como la mies era mucha y los obreros pocos, en 1732 creó una rama masculina llamada Congregación del Santísimo Redentor, sacerdotes conocidos hoy como redentoristas, y la cosecha fue tan fecunda que en poco tiempo sus casas se abrieron en todo el estado pontificio, incluida Roma. A pesar de las persecuciones que debió padecer,
San Alfonso María de Ligorio dejó su obra en un punto muy alto, cuando, no obstante su empecinada resistencia, fue nombrado obispo de Santa Águeda a los 66 años, en 1762, y una vez allí alcanzó a enderezar la escorada diócesis cuyos sacerdotes y feligreses vivían sin Dios ni ley, y al entregarla 13 años después, su grey era modelo de la Iglesia. En todo ese tiempo escribió sin cesar, labor que continuó una vez retirado en la casa redentorista de Pagani hasta completar 111 libros, entre los cuales Las Glorias de María, Teología Moral, La Práctica de Amar a Jesucristo, La Preparación para la Muerte, libros de los que hasta ahora van más de 21.000 ediciones en 70 idiomas. Y a los 91 años jubiló su pluma al morir en olor de santidad el 1 de agosto de 1787. Fue canonizado por el Papa Gregorio XVI en 1839 y en 1871 el Papa Pío IX, lo declaró doctor de la Iglesia. Por eso hoy día de su festividad, pidámosle a San Alfonso María de Ligorio que nos dé el coraje suficiente para renunciar al mundo y seguir a Jesús. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Queridos amigos, seguimos con Yante Yara Ñe, Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 13. David aumentó su fama al regresar del Valle de la Sal, donde mató 18.000 edomitas. La raíz siguiente, una palabra clave, es también el famoso asá. Esta raíz asá es muy importante en la Biblia, el verbo hacer, obrar. Es en aoristo narrativo hebreo, imperfecto consecutivo. Sugiere, queridos amigos, un hito específico, con consecuencias duraderas. Algo específico que pasó, pero el aoristo de por sí quiere decir algo que pasó, pero que su acción, las consecuencias de ese accionar, de ese obrar, continúa ahora en el presente y continúa también hacia el futuro. Eso quiere decir este tiempo aoristo narrativo. Sugiere, por lo tanto, un hito específico con consecuencias duraderas. Consecuencias duraderas. Dura, permanece. La forma intensiva subraya que este acto marcó el apogeo del dominio davídico. Aquí tenemos un apogeo. Aquí está el dominio davídico, y esto es lo que se está subrayando aquí. Ahora miremos un poco, queridos amigos, en este versículo 13, David aumentó su fama al regresar del Valle de la Sal, donde mató 18.000 edomitas. Aquí una de las cosas clave, de los puntos claves, pero ya mirando un poco el aspecto pedagógico, o sea, de enseñanza, es el triunfo estratégico, ¿verdad? El triunfo de David. La victoria consolida así el dominio geopolítico sobre Edom, por una parte, y las áreas del sur,
que son áreas claves para las rutas del comercio, sobre todo el comercio del cobre, el comercio de la sal. Primer elemento entonces como enseñanza, que aquí verdaderamente David se está consolidando. Luego podemos mirar una confusión textual, pero por otra parte hay una búsqueda de armonización, porque el término sirios puede provenir de una interpolación errónea. Es decir, que el autor sagrado, cuando está escribiendo, su vela no funcionaba bien, o no vio bien, o estaba cansado, o escribió mal, o entendió mal, leyó algo y luego escribió otra cosa. ¿Pero por qué? Porque esto del término sirios puede provenir de una interpolación errónea, donde el texto indica que los verdaderos derrotados fueron los edomitas, es decir, Edom, relegando de esta manera todo lo que nosotros podemos pensar que está significando simplemente una armonización de la palabra porque es interés del autor sagrado. No. Aquí entonces nosotros podemos encontrar el refleja ese fenómeno textual que siempre podría ser un error, pero para uno conocer todas estas cosas se necesita el aspecto crítico, el texto crítico, ¿verdad? O sea, estudiar el aspecto del texto, de la crítica textual. También el hecho de la fama, ¿verdad? El renombre como teología del ungido. La palabra Shem, nombre, apunta a una exaltación divina del rey. Este sí que ha dejado su nombre, ha marcado su nombre, tiene característica divina, prefigura al Mesías y su dominio del extraer el dominio. Entender que esto se va extendiendo. Y así lo que David está haciendo es demostrar ese poder, demostrar esa fuerza, la consolidación de su reino. Y también, queridos amigos, la acción como reflejo del favor divino, que ya hemos hablado aquí, ¿verdad? Porque esta fama, ¿de dónde viene? David aumentó su fama al regresar del Valle de la Sal, donde mató 18.000 edomitas. Que hay muchas cositas interesantes que nos ayudan a comprender. Y por último, el simbolismo del lugar. El Valle de la Sal, decíamos, es un valle árido, inhóspito, pero representa el enfrentamiento entre muerte y bendición. Y si uno está muerto en este sentido de que no puede hacer nada, ¿verdad? Porque se siente allí detenido en su accionar, sin embargo nosotros podemos ver que Dios sí, a pesar de que uno no está pudiendo dar gran cosa, Dios sí puede dar fruto incluso en medio del desierto. Por eso que es un gran simbolismo este lugar. Dios puede dar fruto a pesar de que nosotros solemos decir estemos muertos, estemos sin la posibilidad de hacer algo. El simbolismo del lugar, el Valle de la Sal, en este sentido es fundamental. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.